Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Asimismo, en los comentarios pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar o simplemente seguir el contenido y disfrutar de la lectura. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta novela de la autora Liliana Blum, El monstruo pentápodo. Nos quedan 3 fragmentos para concluir la novela. Como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 3 lecciones de vida. Nadie te verá, nadie dirá nada, nadie te salvará. Elizabeth Scott, Niña muerta viva. Hormigas. El jardín que separaba la casa de Raimundo de los únicos vecinos a la izquierda se había vuelto un campo de paja. En el terreno baldío del otro lado, las malezas habían crecido exorbitantes. La casa tenía un aspecto de abandono de meses. Basura de toda la calle se acumulaba cerca de la banqueta, como capas geológicas en las que podían verse las envolturas de la comida chatarra de cada temporada. Alguien tenía que ocuparse, pero lo que sucedía dentro de la casa tenía prioridad, y Aimé apenas podía, con el cuidado de la niña, limpiar, lavar ropa, trastes y preparar la comida para todos. De la noche a la mañana se había transformado en un ama de casa sin previo aviso, entrenamiento o experiencia. Eso es lo que hacían las madres. En ese instante vino a su mente la expresión de tristeza absoluta que deformaba el rostro de la mamá de Cintia el día que se la topó en la calle. Parecía una enferma terminal de cáncer. Su imagen la había afectado durante horas. Pensar que ella tenía la información para terminar con el sufrimiento de aquella mujer y también de la niña, porque sufría y mucho. Cerró los ojos. Otoño ya. Abejas y colibríes ausentes por la falta de flores, cielo despejado. A pesar de los rayos del sol, hacía un viento fresco. Varios dientes de león se habían quedado calvos y las siluetas a contraluz parecían alfileres gigantes. Aimé trató de aferrarse a sí misma y sus brazos cortos apenas se tocaron sobre su pecho. El olor fermentado de las guayabas del árbol del vecino que caían desde ese lado de la barda se elevó hasta su nariz. La higuera ya había perdido casi todas sus hojas. Varios higos sobrevivían en las ramas desnudas. Su fruta favorita. Tuvo el impulso de trepar a cortarlos, pero sabía que su cuerpo no estaba hecho para eso. Igual, los pocos que quedaban estarían ya picados por los pájaros o secos y enjutos. El otro día en el desayuno se le había salido decirle a Raimundo sobre ese encuentro. ¿Por qué fue tan estúpida? Por supuesto que no le dijo que al ver a la mamá de Cintia en aquel estado tan deplorable, se le había removido algo por dentro. No, su estupidez no era tanta. Sin embargo, un impulso la obligó a decir parte de la verdad, como si estuviera ante un sacerdote. Una verdad a medias o muy aderezada era mejor que una mentira frontal o una negación absoluta de los hechos. Pero Raimundo no era un hombre de la iglesia, ni ella era una niña en misa temerosa del Padre. ¿Por qué había sentido esa compulsión de hablar, como si el otro pudiera leerle la mente? Por momentos estaba segura de que si la miraba de frente a los ojos, él podría adivinar lo que escondía. No había hecho nada, es verdad, pero estuvo demasiado cerca. Sentada en uno de los escalones que daban a la puerta principal, Aimé encendió el tercer cigarro del día. Junto a ella, un gnomo de jardín de cerámica brillante parecía mirarla con desaprobación. Sus bracitos convergían en una cintura gruesa que se desbordaba por encima del cinturón pintado de color café, imitando el cuero. La barba, marco blanco para la cara rosada y nariz roja, le recordaba a alguien. No debería fumar. Sin embargo, en ese momento de su vida,
el no debería podría aplicarse a tantas cosas más que dejó de ser importante. Pensó en la niña abajo en el sótano. ¿Cuántos meses sin ver el sol? Trató de hacer cuentas. 8, 9. Arrancó un puñado de pasto. 8 meses sin que sus pies pisaran un jardín o sin que su piel sintiera una brisa fría como la que ahora llegaba hasta ella. Los ojos se le anegaron. ¿Por qué se había vuelto una llorona? Antes no era así. Continuó fumando con la vista fija en el cielo. La madre continuaba buscando a Cintia, pero ¿cuánto tiempo más lo haría? Aimé había estado a punto de hablarle, de decirle algo para confrontarla. Si no era posible que le entregara a su hija, al menos podía darle la tranquilidad de que seguía viva. ¿Qué era peor para una madre? ¿Saber que está viva y sufriendo o que ya murió y descansa en paz? El pensamiento que la golpeó en ese instante fue que en realidad sí estaba en sus manos devolverle a su hija, si quisiera en verdad, si no fuera una maldita cobarde. Bajó la vista. Una hilera de hormigas arrieras cruzaba por el espacio entre sus talones y el escalón. ¿Le convenía a la mujer conservar la esperanza? Cada hormiga llevaba un pedazo de hoja. El corte era nítido, como si un pequeño serrucho hubiera cercenado la planta. Exhaló humo y sintió que con él se le fue todo el ánimo. ¿Qué pasaría si ella contactara a la madre y Raimundo se enterara? Sin evidencia para afirmarlo, un fuerte presentimiento le advirtió que la mataría sin pensarlo 2 veces. Y Aimé había estado a un paso de delatarlo. Ese día en el Andador Constitución había sacado de su bolsa un pedazo de papel en el que apuntó las palabras: Cintia está viva, no pierdas la fe. Iba a dárselo, junto con un billete de 100 pesos, a una indígena que vendía dulces a un costado de catedral para que se lo entregara a la madre. De pronto, algo hizo clic en su mente. La mamá de Cintia cuestionaría a la pobre Otomí y ésta admitiría que una enana le había pedido entregar ese papel. Aunque corriera con todas sus fuerzas, sus piernas cortas no tardarían en hacer que la alcanzaran. Cualquiera a quien le preguntara diría: la enana se fue por allá. Todos recordarían a una enana corriendo. Ante esa secuencia de imágenes, Aimé se había paralizado por el miedo. Apretó el papel dentro de su puño y se alejó de allí. Ya lejos, lo dejó caer en una coladera llena de basura. La tarde sería linda si no supiera que a unos metros de allí una niñita hacía el papel de esclava sexual, encerrada como un animal de zoológico. Aimé se sintió observada y miró tras de sí. Le pareció percibir un movimiento en la cortina de una de las ventanas de la sala. Se volvió al jardín frente a ella. Que le espiara todo lo que quisiera, al menos no estaba allí abajo con Cintia. Se puso de pie, arrancó un diente de león que crecía junto al gnomo y volvió a su lugar en el escalón. Llevó la flor hasta su cara y aspiró. No tenía olor. ¿Raimundo permitiría que la niña volviera a su casa algún día? El riesgo que corría al liberarla era muy alto. Cintia tenía el vocabulario y la inteligencia capaz de describirlo a la policía. Sopló con todas sus fuerzas, pero varias estrellitas blancas quedaron pendientes del centro redondo y velludo. Aimé sintió un ligero mareo. Tiró el tallo. Había olvidado pedir un deseo. Volvió a tomar el cigarro y acercó la punta encendida hasta una de las hormigas. Se escuchó un tronido. Si no la liberaba, tampoco podía quedarse con ella por siempre, ¿o sí? Se mordió el labio inferior. Las otras hormigas daban la vuelta alrededor del cadáver chamuscado de su compañera. No habría otra solución para él más que matarla. Aimé inhaló 5 veces más antes de quemar otra hormiga. Era terrible que pensara así, pero de un tiempo a la fecha su mente se volvió demasiado pragmática. El insecto produjo un tronido similar al anterior. Esta vez la fila se difuminó entre la tierra y las vainas de pasto seco. ¿Por qué había hecho eso? ¿En qué se había convertido?
Lágrimas gordas rodaron por sus mejillas gordas. Movió la cara para dejarlas caer allí donde yacían las hormigas muertas y su carga de hojas. Era la única solución, ¿de verdad? Carta, 5 de octubre 2014. Raimundo, hace mucho que no te escribo. ¿Quién sabe si tú lo notes? Espero que sí. No recibo nada de tu parte, pero hay una especie de pesadumbre que me llega hasta esta celda y sé que viene de ti. Malas vibras. Puedo sentirlo. No sé si eso quiere decir que estoy perdiendo la razón. Te imagino en un cuarto frío peor que este, porque supongo que te tienen separado de todos los demás. Te visualizo durmiendo sobre el catre duro o sentado en el suelo de espaldas a la pared, leyendo mis cartas una y otra vez. ¿Qué más puedes hacer que no sea repasar estas líneas y rumiarlas? Te pondrás enojado, tenso, me insultarás y harás una bola con el papel antes de lanzarlo lejos de ti. Imagino que tras unos minutos quizá te levantes y vayas a recogerlo y lo extiendas aplanándolo con tu manota para borrar las arrugas y lo leerás de nuevo buscando cosas entre líneas. Ya sé que no me quieres, me queda bien claro ahora. Tu silencio durante estos meses, la forma en la que me miraste cuando vinieron por ti y comprendiste que yo tuve que ver con tu captura. Todavía me estremezco al pensar en tus ojos sobre mí. ¿Cómo podrías no odiarme después de eso? Dirás que soy estúpida. Yo lo pienso todo el tiempo, no eres el único. No importa. Así que lo diré. Me queda la duda de si alguna vez me quisiste. En ese lapso entre el día en que nos conocimos en la escuela de natación y en el que te llevaron esposado a la patrulla, ¿habría algún momento en que hayas pensado en mí con amor? Ya no importa, lo sé, pero estas ganas de saber me joden. Aunque no cambia nada la historia en general, en lo particular sí hace diferencia, al menos para mí. Te redimiría un poco, ¿sabes? Pensar que me quisiste, aunque sea un poquito, te vuelve menos monstruoso. A mí me deja en un nivel mayor de estupidez, en cambio a ti, ya no sé. Las horas no avanzan, los días se alargan, no importa cuántas cruces marquen el calendario que tenemos en la celda. Dicen que la gente en prisión no cambia, que solo finge cambiar porque así le conviene. Yo soy de las que cree que sí, uno se vuelve otra persona, al menos yo sí. Ha sucedido muy poco a poco. No podría decir cuándo inició esta transformación, pero ya no soy la misma que entró aquí, deformada por el embarazo, llena de culpas y vergüenzas, con el corazón destrozado. No solo es que haya bajado mucho de peso, quien lo dijera, debe ser por amamantar a la beba y el tipo de comida que dan acá. He cambiado también en mi interior. Esto no se lo he contado a nadie, ni a la psicóloga. La verdad, me da pena lo que pueda pensar de mí. Tengo miedo de que lo pudiera usar en mi contra, aunque me ha prometido que todo lo que hablemos es confidencial, parte de mi terapia. De todos modos, prefiero no decir nada. No creo que pueda entenderme. Pienso que de todas las personas en el mundo, a ti te sería más fácil hacerlo. Al menos eso creo. Te cuento. Desde que llegué a este lugar me habitué a dormirme con tu voz, esa voz gruesa, un poco golpeada, pero con acentos de ternura que tienes. Es difícil describirla y ni hace falta para ti. Se supone que uno mismo nunca puede escuchar su propia voz tal cual. En fin, era cosa de taparme con la cobija, cerrar los ojos e imaginarte diciéndome que me deseabas, que me querías allí contigo. Es raro porque no recuerdo que me hayas dicho eso específicamente alguna vez. Así que más que un recuerdo era una fantasía, un sonido en la oscuridad y sin cuerpo que sabía era tuyo. No sé si esto sea algo común. Me resulta más fácil acordarme del tono de tu voz que de las facciones de tu cara. Sé que tenías poca barba, ojos grises y pequeños, piel más bien blanca y que estabas engordando, se te notaba en los cachetes y quedándote calvo. Había un hueco en la parte de atrás de tu cabeza, como los frailes. Sé que te preocupaban las entradas de tu frente,
Tenías algunos huecos por la varicela. A pesar de que puedo detallarte de esa manera, si intento ver tu cara como un todo en mi mente, no puedo. Desde que me encerraron acá, la parte de la memoria donde guardo tu cara se borró. Quizá por eso al principio me acurrucaba con tu voz y así me quedaba dormida. El otro día platicaba con una compañera de aquí. No te digo el nombre porque no la conoces ni la conocerás nunca. Ella ya se había abierto a contarme su historia, una cosa bastante triste. Robó dinero de la empresa donde era empleada y ni siquiera lo gastó en ella. Se lo dio todo al hombre con el que andaba. Un tipo casado al que le gustaba vestirse con ropa buena, botas de víbora, sombreros finos, relojes de oro. Cuando la descubrieron, él desapareció y ella vino a parar aquí. En otro momento de mi vida la hubiera juzgado como una tarada, pero estando las cosas como están, solo puedo decir que la entiendo bien, demasiado bien. Así que le conté esto de la voz y tu cara, que no puedo recordar más que como un borrón. De todas formas, ella sabe todo sobre mí, al menos lo que ha salido en las noticias y los chismes que corren entre las celdas. ¿Y sabes qué me dijo? Que era porque yo no necesitaba verte ya. Ella dice que los hombres merman la vida de una mujer, que escarban, le roban todo hasta que llega un día en que no hay nada, solo un hueco en donde ese hombre estaba. Con el tiempo, se vuelve un agujero insignificante, como una espina chiquita que se clava en el dedo y un día desaparece. Por eso digo que he cambiado, porque ahora tampoco puedo recordar tu voz. Aimé. Nosotros no violamos como los buenos soldados violan. Somos caballeros infelices, tranquilos y de ojos perrunos, lo suficientemente integrados como para controlar nuestra urgencia cuando estamos con adultos, pero listos para dar años y años de nuestras vidas a cambio de tener la oportunidad de tocar a una ninfeta. Vladimir Nabokov, Lolita. Souvenirs. La enana estaba fumando afuera, sentada en el escalón. Raimundo cerró la cortina de la sala. Trataría de arreglar el jardín más tarde. Las plantas y árboles pedían a gritos una buena poda. Las malezas le ganaban claramente la batalla al pasto que languidecía de seco. Urgía regarlo. En otras circunstancias le pediría a alguno de sus trabajadores que se hiciera cargo, pero mientras menos personas se acercaran a la casa, mejor. Desde que había despedido a la señora Licha del aseo, estaba en manos de Aimé. Sería un abuso pedirle que sumado a eso se ocupara del jardín. Hizo una nota mental y se prometió atender el asunto antes del próximo fin de semana. La vista de la casa hacía desmerecer la belleza del gnomo, regalo de su madre de aquel viaje a Europa y que ahora custodiaba la entrada. Se dirigió al pequeño cuarto junto a las escaleras que hacía de su estudio. Metió la llave en la cerradura y empujó la puerta. En cuanto entró, el olor a naftalina le invadió los pulmones. En cada estante de los tres libreros había esferas blancas. A pesar de que tenían puertas corredizas, los vapores se habían extendido por toda la habitación. Era un mal necesario. Había tenido una plaga de pescaditos de plata y él no les iba a permitir que devoraran todos sus libros. La naftalina tenía también efecto en las polillas que lograban infiltrarse en la casa y al mismo tiempo hacía que su estudio fuera menos invitante para otras personas. Tampoco es que recibiera muchas visitas. Cerró la puerta tras de sí y fue hasta la ventana para abrirla y ventilar. Tomó un plumero y sacudió el archivero en donde guardaba todo lo referente a la constructora: planos, proyectos, clientes, facturas, recibos de gastos. La clave con el polvo era no dejar que se acumulara para que el proceso de limpieza se volviera un deprimente círculo vicioso. Había que eliminarlo apenas se manifestara en forma de minúsculas motas. Después sacudió el escritorio. Todo estaba nítidamente acomodado. A su derecha, sobre un mueble de madera rústica, relleno de botellas de vodka y de su whisky favorito, descansaba una caja fuerte heredada de su abuelo. En ella había dinero para gastos imposibles de pagar con cheque o tarjeta
decenas de cajas de Altoids de canela que había comprado en su último viaje a Estados Unidos. Una broma para los hipotéticos ladrones que se atrevieran a profanar su caja. Un par de plumas fuente que nunca usaba, pero que sabía eran valiosas, y una libreta Moleskine. En el fondo, era un anticuado del corazón. No le gustaba escribir en las aplicaciones del teléfono celular, ni siquiera en la computadora. Prefería garabatear una hoja de rayas, sentir la pluma deslizarse sobre el papel, comentar las citas que le llamaban la atención de los libros que leía, anotar ideas espontáneas, esbozar planes. Sonrió al volverse hacia un cuadro que colgaba de la pared a su derecha. Una verdadera joya, no tanto porque fuera un original, que no lo era, sino por lo difícil que había sido hacerse de una reproducción de Graham Ovenden. Se llamaba Peter and Juliet Blake. Sentado en un banco, un hombre más bien calvo y de barba abraza a una nena de cabello dorado que, de pie, entre las piernas del hombre y descalza, parece sonreír. Lleva un vestido rojo con puntos que apenas tapa sus muslos blancos e infantiles. Parece tener la misma edad de Cynthia. No, no había sido fácil hacerse de ese cuadro, sobre todo porque el pintor fue acusado de indecencia y abuso de menores en Inglaterra. En la pared perpendicular colgaba la otra reproducción, la que más cautivaba a Raimundo. Llevaba por título simplemente Portrait of a Girl y mostraba la imagen de una niña con cabello color de paja y tintes rojizos que miraba de frente al espectador. Su cabello partido en dos trenzas anudadas por listones rosas, un fleco que enmarcaba sus cejas, la cara perfecta y los ojos tan profundos, retadores, que él se estremecía si la miraba por demasiado tiempo. Aquella boca descansaba en una pose de insolencia o coquetería que era demasiado, casi tanto como el hecho de que la cubría una bata abierta y holgada. A pesar de que una de las trenzas alcanzaba a tapar el pezón infantil del lado izquierdo, el otro se mostraba oscuro e insolente sobre la piel blanca. Raimundo pasó el plumero por encima de los cuadros. Aunque no podía conseguirlo siempre, a veces le sucedía algo mágico con el trabajo de Ovenden. Primero, tenía que observar fijamente alguna de las imágenes por un largo rato hasta que sus ojos se secaran por no parpadear. Mirar, mirar, mirar y meterse en la pintura misma hasta que la distancia entre él y el cuadro pareciera desvanecerse. Apenas una milésima de segundo y, al volver a enfocar, era la imagen la que era real y no él. Podría tocar a esa niña si quisiera, si se animara a mover la mano y alcanzarla, pero esa criatura no era suya, le pertenecía al pintor. Siguió sacudiendo los marcos. ¿No era maravilloso que aquel genio de la pintura compartiera sus mismos gustos? Eso solo probaba que él no era un ser anormal, más bien alguien que tenía que lidiar con una sociedad reprimida y obtusa. A Graham Ovenden lo habían encerrado en la cárcel porque las niñas de las que pintó cuadros en las décadas de los 70 y 80 lo acusaron de haber abusado de ellas. Ingratas. Una jueza había mandado destruir sus pinturas. ¡Qué sacrilegio! Por fortuna, existían reproducciones en el mercado negro y gracias a la internet todo se podía conseguir. Suspiró. El día anterior había colocado una repisa de madera pintada de color naranja junto a la ventana. Muy llamativa y alegre, hacía juego perfecto con el cabello de la niña de las trenzas. Limpió la superficie y acomodó una gallina de plástico que sacó de su bolsillo. Era un medidor de tiempo para cocina, de esos que se usan para contar los minutos de un pie en el horno o hacer huevos tibios. Le había pertenecido a Norma. Cuando llegó, el sótano no estaba acondicionado con juguetes y mobiliario infantil como ahora. Un día, Raimundo trajo la gallineta porque ella le había pedido un reloj para saber el tiempo. Solo sirve para saber cuánto tiempo te queda, no para saber la hora del día, le había dicho sin mala intención al entregársela. Quizá por la forma de la gallina, blanca, con ojillos negros y redondos,
pico y cresta rojos, o por ser el único juguete a su disposición, Normita llegó a apegarse mucho a ese pedazo de plástico. Al disponer de su cuerpo, él no había sido capaz de deshacerse de aquel medidor de tiempo también. Ahora simbolizaba el recuerdo de esa niña con todo lo que había significado para él. Sería genial si pudiera conseguir la sirena con la que Julie jugaba en la bañera, pero las cosas de su niñez y juventud se habían quedado en casa de mamá. Cuando ella murió, todo desapareció, ya fuera vendido, regalado o saqueado por otros parientes. Quizá Raimundo podría encontrar una muñeca similar en alguna tienda o en línea. Sería un símbolo de un símbolo. Representaría a la sirena que su hermanita sostenía aquella primera vez. ¿No estaba la vida llena de símbolos? Uno solo tenía que darles el significado que mejor conviniera. Reacomodó la gallina, girándola varias veces hasta dejarla casi de perfil. Como era el único objeto por el momento, tendría que ponerlo en medio del estante. ¿En qué souvenir se convertiría Cintia? Diario, 11 de noviembre 2014. Los pensamientos se apilan en la cabeza durante toda la vida. Así, una torre muy alta, como el juego de Jenga con el que Cintia y yo pasábamos el tiempo algunas mañanas. La pila se vuelve más alta y endeble. A veces basta una idea, un soplido para que todo caiga, y nunca puede reacomodarse de la misma forma. Un día Raimundo me pidió que lo acompañara al centro comercial. Quería que lo ayudara a comprarle ropa a Cintia, que se había dado un estirón y de pronto ya no cabía en sus pocas prendas. Yo tenía que comentar con la dependienta que era regalo para una sobrina y sonreír mucho. Decía que aunque yo fuera una enana, era menos sospechosa que un hombre que no lleva niños comprando ropa en una boutique infantil. Para mí no tenía sentido, pero eran las precauciones que él tomaba y a mí solo me quedaba obedecer. Me dio varios billetes para pagar en efectivo y me esperó dando vueltas por los pasillos. Todo era hermoso en esa tienda, encantador. Quizás Cintia nunca tuvo ropa igual de bonita cuando vivía con sus padres. Escogí un par de vestidos, unos leggings y un nuevo camisón estampado con Peppa Pig. La señorita de la caja me preguntó si no quería agregar a mi compra un perfume con olor a fresa que estaba en promoción. Asentí, y mientras ella terminaba de empacar, descansé las manos sobre mi vientre. Ella rodeó el área de caja para entregarme las cosas y recibir el dinero. Hubiera sido imposible que yo pagara como cualquier persona de frente a frente sobre el mostrador. Yo esperaba el total de la compra, pero en su lugar ella me preguntó cuántos meses tenía de embarazo. Creo que me puse pálida. Me quedé sin palabras y por instinto me volví hacia afuera de la tienda para cerciorarme de que Raimundo no hubiera escuchado. No lo vi y respiré aliviada. Le pregunté cómo sabía que yo estaba embarazada. Según yo, con la gordura no se me notaba. La mujer se puso en cuclillas para quedar a mi altura. Era increíble cómo podía sostenerse así, con tacones y las rodillas juntas bajo la falda. El olor de su perfume era delicioso. A las embarazadas les brillan los ojos y tienen la mejor piel del mundo, dijo. Pasó los dedos sobre mi mejilla. Mira qué lozanía, muñeca. Me quedé callada. ¿Eso era algo que todo el mundo sabía? ¿Las personas en ese centro comercial me veían y sabían mi estado? Además, dijo poniéndose de pie, solo alguien en cinta pone las manos así sobre la panza. Es un acto inconsciente de las madres para proteger al bebé. No dije nada. Pagué, tomé la bolsa y me integré al flujo de gente que caminaba por los pasillos. Esperaba que Raimundo me viera desde su altura normal. En mi campo de visión se concentraban las caderas y los torsos de los demás. Al cabo de un rato, lo vi haciendo fila en un café. Me detuve a unos metros. La gente me esquivaba mirándome de reojo. Embarazada o no, seguía siendo un fenómeno de circo. Raimundo estaba platicando con una mujer de la fila. Yo no podía escuchar la conversación, pero sí podía verla a ella sonreír y gesticular animada. Él parecía tan normal.
Aquello era un intercambio inocente entre dos ciudadanos que pagan sus impuestos y tiran el vaso de café en el bote de basura cuando terminan. Algo que no había sentido nunca me recorrió el cuerpo, una mezcla de frío y dolor. Una señora me empujó y no pidió disculpas. No reaccioné. Estaba ante una revelación. Raimundo era un hombre común y corriente. Esa chica con la que hablaba no tenía idea de lo que sucedía en el sótano de su casa. Yo tampoco imaginaba lo que en verdad era cuando lo conocí en la escuela de natación. Lo vi recibir 2 vasos de café y agradecerle a la empleada de un modo encantador. Pensé en cómo repartía cumplidos entre la gente, como biscuits para perros, mitad recompensa, mitad soborno. Decía sin falta lo que otros esperaban escuchar. Me divisó y caminó hacia mí, como si le diera gusto verme. Lo increíble era que aquel gesto parecía genuino. ¿Cómo saber qué era cierto y qué era fabricado? Nos sentamos en una banca y me entregó un mocachino endulzado, tal y como me gusta. Me pidió que le contara sobre la experiencia de comprar la ropa para Cintia. Lo hice sin mirarlo a los ojos. Me esforcé por mantener las manos alrededor de mi vaso, lejos de mi vientre. Sabía que no podría seguir escondiéndoselo por más tiempo. Necesitaba tomar una decisión, pronto. Volví a mirarlo. Él era un camaleón con la capacidad de parecer un hombre normal a los ojos del mundo, pero yo comenzaría a parecer una mujer embarazada en cualquier momento. Aquello me mantuvo despierta por muchas noches, una de esas ideas capaces de derrumbar la torre de mis pensamientos. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Nos quedan 2 fragmentos para terminar la novela. Nos vemos la próxima. Ojalá que lo disfruten. Gracias.